Bueno, lo cierto es que las semanas que estamos teniendo en las bolsas pues son absolutamente locos. Bueno, la situación, resumiendo mucho, si me permitís, es una situación en la cual el mercado se hundió antes de las elecciones, estamos hablando del Dow Jones, antes de las elecciones norteamericanas. Cuando más lío había sobre el ganador de las elecciones norteamericanas, subió de manera, digamos, poco previsible. Probablemente alguien estaba especulando con la noticia que saldría poco después de Pfizer. Y con la noticia de Pfizer, como ves, se hace un gap alcista brutal entre 28.600 y 29.300. El mercado salta un 5% aproximadamente. Y la semana cierra, pues la verdad, regular, porque en realidad, básicamente, lo que hace el mercado americano durante la semana pasada es volver a los niveles de la apertura de la semana. Entonces, en realidad no hubo grandes posibilidades de trading. Y esta semana el mercado ha abierto con la noticia de la vacuna de Moderna. Técnicamente, ¿qué es lo razonable? Tenemos 2 semanas en el límite de las bandas de Bollinger superior. Por tanto, eso nos debería indicar que el mercado lleva 2 semanas extraordinarias seguidas. Puede ser que siga allí, ¿eh? Fijaros, por ejemplo, las semanas que tuvimos a finales del año pasado, ¿no? Pues atacando permanentemente la parte superior de las bandas de Bollinger. Pero sí que es cierto que lo normal cuando el mercado ataca durante mucho tiempo las bandas de Bollinger, parte superior, lo normal es que haya una corrección. Podría no ser mañana, ¿eh? Podría ser a lo mejor dentro de unas semanas o de un mes o de un par de meses. Pero bueno, digamos, ahí hay una parte de precaución. La parte alcista viene dado del hecho de que el mercado ahora mismo, si consolida estos niveles por encima del 29.500 al cierre de esta semana, la semana pasada no pudo, pues habría consolidado la rotura de los máximos históricos que se formaron justo antes de la crisis COVID. Si por el contrario de la semana, pues volvemos por debajo de esa resistencia principal, lo que habría hecho el mercado es un triple techo, señal muy bajista que habría que tomar con mucha precaución. Olvidemos un momentito del técnico, el macro. El macro claramente no respalda lo que está ocurriendo. Es decir, efectivamente ha habido avances en las vacunas, cosa que era previsible. Esos avances llegan probablemente por detrás de lo que el mercado estaba esperando de alguna manera. Y como sabéis, probablemente porque habéis leído en prensa, eso no garantiza, por ejemplo, que los mercados, eh, por ejemplo, turísticos recuperen en 2021. Lo que parece ser es que vamos a tener un primer trimestre muy duro en 2021, un segundo trimestre donde muy probablemente ya empieza a vacunarse una parte razonable de la población, pero siempre un porcentaje de la población moderados, ¿eh? Estamos hablando que a lo mejor, con mucha suerte, antes del verano tenemos un octavo, un décimo de la población vacunada. Y esto lo que lógicamente nos plantea es que el inicio de 2021 va a ser complicado, salvar las vacaciones de verano va a ser difícil y por tanto va a haber muchos problemas de morosidad, de cierres, etcétera, etcétera, sobre todo en un país como España, que ahora vamos a ver. Entonces, digamos que el escenario creo que están descontando los mercados es demasiado optimista en ese sentido. En cuanto al mercado tecnológico, tampoco cuadra mucho lo que tenemos en esta situación, porque si creemos en el escenario de recuperación de la actividad, no cuadra para nada que el Nasdaq prácticamente no haya corregido o haya corregido muy moderadamente. Ayer incluso cerró por encima de 12.000. Fijaos que en el Nasdaq ese triple techo todavía está más claro, ¿eh? Entonces, digamos que yo sinceramente creo que hay que estar muy, 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 muy precavido. Los mercados yo creo que están descontando un escenario demasiado optimista. En el caso del índice español, pues como vemos, el índice español pues, ha tenido una recuperación muy, muy, muy saludable. ¿Eh? Fijaos que incluso está por encima de las bandas de Bollinger, la parte superior de las bandas de Bollinger, los últimos precios. Y yo veo el caso de España lo puedo entender más que el de Estados Unidos, porque en el caso de España estamos hablando de un país que antes de COVID estaba en los 10.000 puntos, 10.000 y algo. Y bueno, pues razonablemente la noticia de las vacunas, la noticia del BBVA del otro día, pues hace que, bueno, se gane un cierto atractivo. Es decir, yo veo
no sé si razonable, pero más dentro de la lógica macroeconómica que España recupere. Yo creo que es posible que veamos un 8.500. 8.500 es un punto pivot de varias crisis, de la crisis de 2007. En los últimos años habremos pasado por el 8.500 no menos de una veintena de veces. Entonces el 8.500 efectivamente es un nivel que al mercado le puede costar y donde hay que ver cómo toma el mercado esos niveles. A nivel macroeconómico, España depende mucho para que de verdad esas noticias de las vacunas se conviertan en una noticia positiva, depende de la salvación de la temporada turística. Si no, pues 2021 va a ser un año muy duro para la economía española. ¿Qué es lo raro de toda esta situación? ¿No? Pues lo raro de toda esta situación es que efectivamente se está produciendo una situación en la cual si de verdad el mercado descontara una salida de la crisis muy rápida, pues algunos de los indicadores de cobertura de riesgo tradicionales pues estarían ahora mismo mucho más abajo. Fijaros lo que está ocurriendo es que el oro ha corregido, lógicamente, porque estaba muy sobrecomprado, pero sigue estando pues relativamente cerca de máximo. Ha hecho una corrección, pero sigue estando bastante cerca de máximos. Ya no os digo nada los que usan el Bitcoin como cobertura. El Bitcoin es absolutamente de locos lo que está ocurriendo. Creo que desmesurado en otro apartado, pues hablaré de ello en otro vídeo. Y fijaros que el Bitcoin está en un momento de explosión brutal y probablemente esa rotura de los niveles del 17.000, que eran los anteriores máximos previos a la crisis, pues nos van a llevar con casi total seguridad a los máximos históricos en torno a 20.000, ¿no? Por tanto, y ya no me enrollo más, la macro no respalda la subida. Tenemos una situación en la que la macroeconomía y los indicadores de riesgo nos dicen que tengamos precaución. Esto no quiere decir que el mercado no siga subiendo, porque los mercados son soberanos y lo que descuentan los agentes económicos también. Pero sí que es cierto que lo normal sería que el mercado no tuviera, sobre todo en Estados Unidos, un gran desarrollo alcista. Dicho lo cual, no hay que estar cortos porque ahora mismo la tendencia principal en los mercados para los próximos meses es alcista. Van a seguir saliendo noticias de vacunas y probablemente pueda haber algunos movimientos alcistas fuertes. Pero hay grandes posibilidades de corrección en el corto plazo.